Baisa página peina coina na me ayuye ma weru mañana de veñan el programa mi pen de programa entero vete va pejendo se bajera página que hay atorari que fuera penagino pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado departamento de Itapuera peina que puta son parete veñan de paite yema y como mi amor edición número 1134 de Cajatora 1134 audio y en ello para TV. Ay, ¿qué imagina haga estudio del Evangelio de Juan Peme me imagina haga ese hermano querido ya y cumbu imagina guri introducción y versículo 1 y 2 y mañana y que está versículo 3 en adelante marique más 595-982-162-975 vende cargo y TV más apenas nada me coina allá pete más vende a pere vete y abrazo rompe espalda marete a cubo por que Estudio 2.0 del Evangelio de Juan. 2.0 más digo, ve ahí está. No entendí, voy a escuchar otra vez. No entendí, voy a escuchar otra vez. Puede ser que en la segunda ya entienda y a ver. Va. La pina, hago una, dos, tres veces, pues, y a veces lo necesito entender también. Bueno, y en Facebook, Congregación Centro de Remanente Fe y Adoración, CDE, lo necesita, de congregación y nada. Y ellos página de congregación principal, a Muite Ciudad del Este, de kilómetros 9,5 Montague. Pero en a pesar y nave zona Itapúa, Coronel Bogado General Delgado, y de ya se millas amo posada, internacional más allá. Bueno. Centro de Remanente Fe y Adoración CDE, Personería Jurídica 8045. A veces ahí se ve cierto pata na YouTube acá, hija torante hoy, lo está. A Facebook vega tu Emilio Vázquez. A ver TikTok vega tu Trozador y a ver te están diciendo sectario con falsa doctrina en TikTok, no sé si ya viste. No, pega con a mí ya puedo pedir, hermanita, no te preocupes ahí, Fanny. Algo no empujamos ahí, pero haga bíblicamente no refutamos ahí va a vete y vive. Hay unos cuantos materiales nuevos ahí, los y que me haga ese TikTok Emilio va que ve acá. A ver, ya puse la corazoncito y me gusta, voy a repartir la upea todos en dulo y tato y cuá. A ver, hermana Fanny, trozadores te hice. Estaba hablando de la mediación de varios otra cosa en Monguetar, güey. Ahí te iba, unos 3, 4 videos y viejo piguri. Los sadoquitas, el surgimiento. ¿Qué era otra cosa que me hicieron la pregunta? Pregunta y respuesta anti todo vareo, vaina. No, o malete. Juan, uno ahí en parte. Sí. Así que no estamos ahí igual no está. Hace tío y las seguidores de Juan más porque contracorriente estemos. Bueno. A ver, ahí lo mitad, hablando de Juan uno ¿por qué ya no explica así como está luego en la Biblia y le tenés que agregar el griego? Si ya de ahí se tradujo para que entendamos, o si no, porque ya nomás nos dejaron en griego. Pende Argel se te va a ver, Johanna puede ser. No hay sentido y etcétera. Explicamos de algo, me la Juan uno va esa para la griego, va y siendo que la añade. De taimo hablan de Biblia, hermana Johanna, ya hoy invitemos la uña hoy janguaisa. Vos pensás que así como vos decís, ya está ya. Jesucristo Dios, allá está. Pero ese pico lo que dice el griego. No. Hay comentarios que no cuadra legalmente esa. Va a dejar la griego, pero llevo buscando ñande pico entender ta inde. Con griego y español ve allá ponde la explicación hina porque la de Biblia ando explicando. Hago anga ese uma y no se ya inde mal la griego ve si la que llegó explicado ve. Pero ahora mañana entendés vamos a la castellano ve. Sí, pero entendés lleve. Hoy manta lo explicando.
para que entienda qué es lo que quiere decir. Mm. Yes, amigo, a ver, parece que tenemos que consultar a alguien que realmente sepa el griego. Vos podés estar diciendo cosas que no, cosas que no es doctrinal, ¿vale? Diciendo que es del griego. A veces, ese hermano querido, busquen, yo le dije a ustedes, ahí acá a mí me llaman hermano, me preguntan, ¿cómo bien no es parte de la de material? Hemos mise, hemos para hoy, erucamise, ahora acá paistelo mitad. Inclusive no, le estoy mandando algunos cómo tiene que usar esa Biblia griega, inclusive hay muchas clases de Biblia griega. 2, 3 clases hoy. Interlineal. Y así le estoy explicando a los pastores y Ari. Va, justamente por no pecha a veces ahí. Que se ande mal la año en griego, jaina vio. Pequeña, pero por el problema. Uno de que explicar del griego al español, no más amigos si ya de ya le copamos y español. Haga explicar así, explicar está la vuelta ese hermano meses de estudiando esa para mollereta chocar castellano donde nean a mí a uje inde en yembo griego y los catas alguien no entendía en de era oren botado y pa más bien o sea ya pota upea para eso que yo estoy diciendo tengo fuente sí ustedes quieren estudiar de la fuente del griego que yo uso si yo no sé problema ahí yo le voy a repartir así, inclusive por un esta más esa peipuruna pues no la pesa la peña en barey. Pero bueno, yo digo, se lo itanguri, pegan donde hay que ta hija, y tu ja, vela, pea ve explicata la, oye entendés a güey, más porque contracorriente, ahí está bien, yo díjelo. Hay un audio por ahí donde me avisaron bien, lo pegan de que ta hipija, y este hilo estudia esta pecha ahí porque eso cata los mitanes. Y bueno, y esto es para lo que quieran, según por avisado, hoy, guri. Por este y IBM, guri, 2.0. Evolucionado tapi anda hay mo ayatela be bellejaisa be cuajaisa hoy la vendemos hoy la oye po 10 15 20 30 años más pejendúa la misma cosa la del evangelio de Juan pejendumo aico a ver yo a pibeta bm o yo a pibeta algo más y vamos a acudir a las fuentes hoy del griego porque la hebreo becuri ya recó solamente significado de la palabra que también vamos a usar y ya usámoslo eso. Pero la Arecori, ese hermano querido, la Evangelio de Juan en hebreo, y vemos a ella reíta, vea, y te vende posita, ta hueve. No, ya tú, la vez. Vamos, último bebé, pende gusta, hayan de más ya pongan la programa. Da ella na pean, da ella na moa, ni que a pecha yinte se llama, nada, entonces ya pota la estudio, da igual estudio, eso. Más ven y coteña gurini peteña estudio si la vende Biblia vender copa más hoy no entendemos. No entendés que ya pues me preguntas de quién va. Y así son ahí en los grupos. Algunos ya plaguean de se refutase hoy a todos algunos o coroyo bebé por anducio vemos en la Biblia de la ya no responde me mande. No, pues hay cuapa hoy más bala ahí que ser la griego, bebé. No, ñande ya de copamos la ya de coañan de Biblia. Mentira de los mentirosos. Pues ni la de Biblia, pues ya no entendéis. Y bueno, al que quiera seguir y el que quiera escuchar, adelante. El que de ia cuina apoyata vea ve con estudio vea con anga hice que tu ahí se apoya porque ha maliciado contra la doctrina, ¿vale? Contra la doctrina de los apóstoles, con la contra la doctrina de los apóstoles la se aplicaba ahí, hermano. Ahí ya de hermano la de apoyo, no hay problema. Deja nomás, sin dulfo, deja nomás, hermano, sin dulfo, ya ande. O sea que se va a recibir la apoyo la a predicar y en la PEP pues potajaisa la misma cosa allí. Hago anga use mal falsa doctrina a predicar ya chauma la se ofrenda en huevo ula se hacer puede dejar nomás. Alguien ahora cota compasión se puede otro lado yo.
La consecuencia, hermano. Por eso que pea y nada, la pecha en la pe manejar la predicador, fuera ya sin dulfo. Seguro que vos sos algún empresario y alguno pirujata y gente kira y pero no ye predicáis tan la de potajaisa, no, pues somos chau ofrenda, chau diezmo, chau lo que sea. Entonces hagan los hermanos fuera se porte ahí y coteo, canaña y na pared y na haga y tan de malandé y botado, pues me gusta la ofrenda, pero ese hermano querido, por más que arranque pareja, da ya pomo, ay la vende gustado, algo ese hay sacrificar, a preparar y nada de madrugada, cuente o ninda keina, en honor a la verdad, año muy por amañan de ya andía, porque allá ahorita vete y ofrenda y nace allá pollita falsa doctrina. Te vengo la falsa doctrina, vemeña. ¿Dónde pico lo que yo acá dije algo en Juan capítulo 1, explicación del griego, hebreo, mopise, a ver la ya pues, esa la pepe la apóstoles fueran a la nombo ella. Ojalá contra de los apóstoles, hermano, sin dulce eremice. Y hermano, con mucho respeto, Jupín era Jadelán de platita también, entonces. No va a ser ahí va a ser, va a ser que hacerse, bigotico y botalle, jabe a predicar de la meme de gutajaise. De esa pastura, esa año vea capítulo 1 la moza, aina, de esa sabio, ana. Vea, este va a ser el más peaco capítulo 1 de hoy, otro yo mora, otro ley conflictivo, y a esa aina. Verso 14 vio, ahí donde la doctrina está mal entendida. Hace a explicar la esa apa del griego al hebreo. Usted la aña por le mata vendendía. Aquí en algunos versículos no pependamos. Ahí se ve porque no poco la vende doctrina. La vende falsa doctrina. Ustedes con lo que están entendiendo mal. Ay, misericordia. A ver. Entonces la palabra verbo dabar que está haciendo hacia el Dios en el principio no es un ser. Hey, como una segunda persona. Ni tampoco es un ser o un espíritu con vida o inteligencia propia, según entendí, sino que es entonces la propia palabra literal del Padre obrando en acción para la creación, o me equivoco, y bueno, te hago la ya lea, güey. Eso es lo que te está diciendo ahí. Eso es lo que te está diciendo según desde el griego. La pinta de átomo, que capítulo, versículo 3, veina. Y bueno, ¿y qué utilizó el Padre para crear? ¿Qué utilizó el Padre para crear? O creas, dos cosas puro. Y los dos está de manifiesto en Génesis capítulo 1. Moco y ven va hoy purúa pues. Y catujan maisa. Omba apo. Oño bebé. Iñe ja. Y pitua kumaranga tuja ajina ku ipuakaja. Poder Espíritu Santo. ¿Qué manifestación creadora del Padre es? No es que ahí está 3, ni 4, ni 5, ni nada. Eso ya, para a EBM, hermano Charlie, por eso dije, esa es la interpretación, porque está la interpretación de escritura, lo que dice la escritura, y está la interpretación dogmática, lo que dice cada religión. No podemos agarrar lo que dice cada religión. Y a la palabra Hayay Kutu, bebe la religión de ella. Y ande con peala ya se seina pe. ¿Qué hago en la tema? Hago en la mitad la imagen no apoyamos allí al final. Vamos a venir a comprometerse, hermano. Desde que la estaba ella. Ya acá cuyas endutas Juan Pea Moa y tan del apoyo vamos a financiar este estudio. Se virongo ahí ¿no? Con todos a lanzamos a tu ese primer estudio y por si pay ya retira llegué de malañan de bueno esta congregación también que dijo que me iba a apoyar a ver yo oye retirar ahí y del ay por eso le dije la por peaco emoción la venderás a Baipa. Había una pejenduina era es que de qué se trata cómo va esa Pepe ya por la o sea, de ella por la compromiso, hacia ya gustada, la vende gustaba, usted si la recibita la apoyará. Qué bárbaro, o sea, anda a vender palabras y etera, oiga. Pégame de la etapa,
Y es a mí otro las pinas después uno amó la positivo y en la comentario a ver. No, jateo, igual ya piensa a ver eh veneno iba ebe tajira y tuve esa zambi pa telo mi tai posia hoy pe hace no lucamo ahí hace leño friend. O sea, pues ya está más y retiramos nuestro compromiso ya que hay que tú ley nada. Digo, se ven personal, ¿verdad? Bueno, lo que sí quiero retirar es porque no ya ajustamos ahí la visión de la predicación conforme a la visión de la doctrina de esta iglesia. Bueno, no voy a decir nomás a tu congregación. Porque a tu cubrir públicamente la bella por la compromiso a Pipe Güey para allí. Otro, el atributo creador del Padre se manifestó a través de la voz o la palabra del Todopoderoso. Entonces, ¿por qué hay otra corriente que piensa y predica totalmente distinto a lo que usted está enseñando? Según creo, va más por Génesis. Y a ver, terminación 112. Y porque lo que pasa es que recién explica. Cada uno, o sea que esta doctrina de la interpretación de Juan 1 y no sé, y seguro otro más. Ah, no, hermano querido, y más, amuite, año 300, buñe por uma. Añe cambia pa, se con la ya pues a explicar allí, me más antes del año 300, y entender a huella. Por eso que estamos usando la Biblia Septuaginta griega del año 350. Y este es convenio de mala interpretación de las doctrinas de las congregaciones. A ver, en Duma, a ver, más determinación, no sé, hermano, hermana. Es en Duma. Va, es para lo mía. He predicado con, la verdad, es uno va hecha para entender. De apoyar más que con todos los estados y pan de bio y para pan de ella pan dame ainde narajamos ainde retiramos nuestro apoyo en vista que en hambre de no como hay la ñan de visión en la de visión ja o bebí paite y lo mit. Pero bueno, ya sufrí tanto hoy sea por pero hoy una el Mesías pero y juega con el Mesías y los apóstoles probablemente a ver y bueno, a ver pinta, a ver aparece ese otro color este velan de comentario en verde o VA. Va, no, a través del Todopoderoso se manifiesta su palabra y no es un espíritu entonces o una tercera persona que sale de su ser y que tenga vida propia en forma de espíritu llamado erróneamente entonces la segunda persona o tercera persona, pero no dice eso ahí. Hoy bueno, entiendo tu comentario, pero donde Iri realmente no dice eso, entendémoslo y allá, hermano. Ahí no dice que está la segunda, tercera persona de Juan 1:1-2. No habla de la segunda, tercera, no dice, no aparece eso. Habla de su palabra, de esa palabra que estaba en el principio en Génesis. Bueno, no habla de otro ser con vida, no era cunde, o sea, llega este puija, pero o recollida vida najani. También es una forma errónea, ¿sí? Y en algunas congregaciones creen eso. Qué pedazo. A ver, y en hebreo dabar en griego logos. Si se puede añadir algo más, ¿sí? Dabar o logo. Viene a ser lo mismo. Es más, y captures acá la palabra creadora
de Génesis que aparece ahí en Juan 1:1 ya que me entra en hebreo Derly. Hoy tiene término davar amar, davar jamar. Esa es lo que aparece, de ese está hablando, de ese logo creativo. Esa palabra creativa está hablando ahí, no de un ser. No que la palabra es un ser, sino que esa palabra es del Padre y por medio de esa palabra el Padre crea. Davar, amar, o sea, expresión de la voluntad divina. Si querés usar el Strong, uno de los términos que va más por esto es el Strong. Es por usamos, 559. Número 559. Y, o sea, alguien habló lo que pensó. Davar amar. O sea, ¿quién es este alguien en Génesis que habló lo que pensó? ¿Quién fue? Mala oñe, o pensaba, pues. Ja, hoy, cola es ella. ¿Quién fue? Elohim, el Todopoderoso. Entonces, no, hay ahí 2, 3, 4, 5 personas. Entre con los niños, pues. Él es el que está ahí hablando y está con su palabra. Su palabra. No es que salió de adentro de él y uno de los hermanos ahí, que salió un ser de él otra vez. A que es segunda y que después salió otro que es tercero, se embala del padre, o uno se embala primera, segunda, tercera persona mía. Eso ya son interpretaciones que no se puede mostrar con la Biblia. Son términos ya creados en dogmas de las congregaciones, pero que en la Biblia no vas a encontrar eso. Entonces, por eso dice que la palabra del Todopoderoso o de Dios estaba con él y era de él mismo, porque era de él mismo. Bueno, ahí ya expliqué ya la parte, sí, porque era de él mismo, salió de él, pero es en forma de palabra. No salió de él, no tengo su espíritu, PTI, persona. ¿Me entendés? Y palabra con la oncean, y por eso la palabra era divina o poderosa. Jos es el logo, es ahí, ¿verdad? Es logo nomás. Logos seos. La palabra divina, o sea, la palabra del Padre y la palabra que tiene poder. Bueno, llegué a Juan 1:1 porque si no hay que llegar, o sea, no hay que seguir más, si no ya patinada, a ver, diario. Solamente voy a tratar de leer los comentarios de ustedes hasta llegar al versículo 13, hermano. Aprovecha, ahí ya que la comentarios y nada. Oímos lo entendía, oí lo captamos, oí y ese o en lleguitas. En caso de que no entienda algunos términos que están en su audio, le puedo molestar para hacerle algunas otras preguntas. Sí, a la menos y me dice hoy es grupo de enseñanza, hermano. Hoy menos pedí ese grupo de enseñanza. Usted Pepe ya pide la pregunta de Catujan Maishala o mi otro ojendúa, ¿veis? ¿Sí? Ahí donde yo estoy de administrador. Hay grupos 4 o 5 y mi instala ese grupo particular hoy. No estoy de invitado ahí porque yo respeto donde estoy de invitado. A veces estoy de invitado y me ponen como administrador, pero yo estoy de invitado. Pero esos son mis grupos mismos. A veces se dedica tú a explicar para te me con jalana primero a tus ares en otro grupo, ve. Ella poséramos grupo con el permiso del administrador, o si no en privado explica para también. No hay problema. Entonces ahí te la llegué, vea con ya entendés, ya profundizan, guau, ese para ya por la grupo los hermanos. A nivel que yeti. Si ya entendés, mango, veo a entender, güey.
Ahora la mije y ando nos apoyamos. Ay, aye, aye, roje ya llegué tapea, roje vi llegué, orenda, de, da, el orero predica. Bueno, no es para ellos este. Acuerdo seguita siempre ve corriente y maguare. A ver, otro. Ya le está la ven la en el comentario allá. Después cada uno va a ir sacando su conclusión. Ahora, si alguien me dice algo totalmente salido, ya corregita. A ver, por ejemplo, y entonces, si digo que Jesús es la palabra, verbo y el mismo todopoderoso, estaría creyendo lo que no dice Juan 1:1 y Génesis capítulo 1, según su explicación. Y tendría problema para responder Hebreo 1:5 como lo tengo ahora, cómo lo voy a entender. A ver, terminación 167. De captura entender Hebreo 1:5. Es a pijama. Esa que la cuaco con de explica esa cheve. Sí o cuadratan de la Hebreo 1:5 allá. Y no solo Hebreo 1:5, te va a cuadrar Juan 20:19. Te va a cuadrar Apocalipsis 3:12. Y te va a cuadrar Hechos 7:55-56 más. Jalanden de entenderamos con angeteres a huella seja entenderamos mi otro entender haisha. Upepe sí, realmente hay problemata con Hebreo 1:5 jalaco a otro día. Juan 20:19 diga tú ahí explica. Deja tú ahí explica Apocalipsis 3:12 a Hechos 7:55-50. Ella problemata. Es importante pegar con comentario y ella puede ver porque esto se le puede preguntar a los hermanos. ¿Con cuál de la doctrina cuadra más este Juan 1:1? ¿Con lo que estamos enseñando acá o con lo que se enseña en las congregaciones? Jamba, esa es pillata porque indica tuyo y contra de sí. La cual cosa ambos es, según co hermano, Ojojina Hebreo 1:5. Por anduce, sí, Ojo Hebreo 1:5. No va a haber problema si vos, porque pesa la Biblia, y no hay problema, hay Hebreo 1:5. Pero la de es creer, porque a veces, si yo dijera, o sea, ahora obviáramos que Jesús es la palabra, verbo y Dios todopoderoso mismo, obviamos hay la y la Juan 1:1 de su original griego allá, a Génesis capítulo 1. Pepe no cuadramos ahí sube la doctrina Hebreo 1:5 día Pepe ya eso no cuadramos ahí de Juan 20:19 no cuadramos ahí de Apocalipsis 13:12 a Juan 7:55-50 ahí explica. Pero la eroviánamos la pe o en haisha co abo ya explica haisha pm la va a dice la palabra. ¿Y qué es la palabra? ¿Qué es la dabar? ¿Qué es el verbo? Bíblicamente ahí sí de ñe contradecimos ahí con Hebreo 1:5. Porque la ñe contradeció, ver, el de versículo ñe contradeció, ver, hermano querido. Terminación 167. Y a todos los que me escuchan, oye, contradeció ver la ñan de versículo. Entonces hay problema. Va, ese versículo ve una cosa, otro versículo ve otra cosa, en el mismo libro llega. Quiere decir que el problema no está en el autor del libro, el problema está en el que interpretó el libro, en la interpretación del el hombre o la mujer que interpretó mal y enseñó mal como doctrina tal versículo, tal capítulo. Porque vamos a ver, oye, contradecimos. Por ejemplo, a veces, y claro, y te digo tapiza, la Sharoviatamo entonces, la Jesús, que es la palabra, que es el verbo y el todopoderoso. Entonces, aña problemata Hebreo 1:5.
Y católico se ayuda a ver si ella por le mata. Porque Hebreo 1.5 ve el Mesías orecola y creador. Otra vez. Juan 20.19, el Mesías orecola y creador, orecola y yara. Orecola y túa. Apocalipsis 3.12 ve 4 veces y dije y que orecojala y yara la y Dios. Hechos 7:55-56 ve Esteban lleno del Espíritu Santo, manotonguare o ella al Padre y al Hijo o yo quiere. Y ahí cuántos otros versículos más ve la oye hermano la Apocalipsis me ve la ve Cordero ya el rollo de la mano del que está sentado en el trono. El Hijo y el Padre. Esa, dos seres distintos. Pero en este caso, aquí, como estábamos diciendo, entonces, la palabra que aparece ahí no es ninguna segunda, ninguna tercera, ni cuarta, ni quinta persona. Es solo la palabra del Padre que él usó en Génesis. Ahora, pero refutarse llegamos. Ya imagina en los grupos. Que se va a avanzar a veces, hermano. Otro y operando y a ver. Bueno, vamos a tenerle paciencia a tu hermano porque yo sé, y ya tu Hugo, la primera vez en Duco, andemos acá con su paquetita hoy. Hablan de caro es juro la verdad. Ella por escata la Biblia, ella por escata la información, es por anduta la nande ustaña tu hereta, mi otro ya voy a ser de sectario, ya puso falsa doctrina, nombre. A ver, y vuelvo a preguntar, y disculpe, Juan 1.2, entonces se refiere a la palabra y que esta palabra que estaba desde el principio actuando como acción creadora, el es entonces del mismo Padre. Y no se refiere al Mesías. Porque si esto es así, esto es una forma nueva de interpretación. Bueno, Pepe, y justo te voy a responder como le respondía ya a otro hermano. Eso de que el Padre y el Hijo están ahí en Juan 1.1, ¿verdad? Y que el Hijo, el Todopoderoso, es una mala interpretación, hermano. No dice eso, de Iri, de Oingo Ereseina, Juan 1.1, Juan 1.2, no, desde el griego no te dice eso, pero lastimosamente la de Reina Valera y otra edición de todo preparado o entendecan de Ubecha, pues como la griego veían de Ibi Mandegua. Ya no te dice, porque ya explicamos todo qué es lo que está diciendo ahí. Habla de un sujeto principal, Hosteos, que es el Todopoderoso, y está hablando de otro sujeto que sale de Hosteos, que es su palabra que está ante él, y que es Theos, no dice que es Hosteos, y que es Dios, o que es poderoso, o que es divino, o sea, Onsenshui, ahora con autoridad. Y esa es la palabra. Ahora después no te vaya a apurar, porque ese está en el versículo 14, ahí te voy a explicar. Ahí sí voy a entrar con un lujo de detalle esa explicación. Pues de otro lado, y ya pina. Va, ya está Juan 1 de potamo y te Juan 1.14 me más hermano querido. Juan 1.14 AP hice AP bien mí o pomamo y te Juan 10.30. A mi otro y todos los demás versículos que recién estábamos hablando y todos los ya no interesa ver más ya. De bárbaro, de un capítulo del versículo 1 opone 14, ve Juan 1.14 y opone Juan 10, 9 capítulos vio a sea. Como ya no interesa yo y vio. Misericordia. No, vamos a ir por parte. Refutaciones. Claro que sí, acepto. Yo dije al principio, vivo, aceptamos ahí. A la corregita, una ahí te está.
A la bella no, hermano, a veces cata me la bella a ya no pesa cata se la ya. Pero no dice pues eso. No dice lo que ustedes creen, lo que le hicieron creer su doctrina. Esa doctrina, ¿de dónde salió? ¿Acaso pensás que es discernimiento de hombre lo que fundamentó lo de Juan 1:1 que Jesús es el Todopoderoso? Amo hoy con Pepe y hermano. Agua, uy, con mala o fundamentado. Claro que sí. En esta no, el Espíritu Santo me enseñó que en Juan 1:1 dice que el Mesías, el Todopoderoso, porque es una mala interpretación, hermano. Ese fundamento, ¿quién lo inventó? Hombre, sí. Religión católica apostólica romana. De ahí salió todo. Concilio 325 en la Belén, misma Eva y Conicia. ¿Qué pasó ahí? A la católico vamos a entender, miro la griego y revisa por amo, está en cuenta para lo igual. Ese pico entonces, oye, contradecitan con el día, entonces la. Hay potente, pues me gusta el versículo, pues a ver, vos a más verme la versículo contradictorio. Si vos decís que el Espíritu Santo enseñó que en Juan 1:1 está el Padre que es la palabra y que la palabra que es Jesús o Yeshua es el mismo Todopoderoso, entonces ella voy a tenía hermano. Ella problemata Hebreo 1:5, ella problemata Juan 20:19, va a explicar Apocalipsis 3:12, va a explicar Hechos 7:55-56, que los dos que hay separados, hay uno. Pero es el problema. ¿Me entendés, hermano? La peñita me y cuenta mi versículo. Están los dos, ahora mismo en el cielo están los dos. El Padre está a su diestra, está el Hijo. El Hijo como mediador, como sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, según la carta de Hebreo. Dos y güey. Hay uno, ni tres, ni cuatro, ni cinco. ¿La peña por le mata o hermano? Como dijo este hermano, se ayuda a mina, entonces dice porque a baña por le mata. Pues no hay problema. Pues no hay contradecirla de versículo. Entonces, era aceptar las y a mi otros esta versículo. Y Hebreo 1:5 y Apocalipsis 3:12, Hechos 7:55-56. Muy con otro Apocalipsis, el Mesías o ya rajape el arroyo de la mano del Padre. Y tu apoyo se va a apoyar al arroyo, ese pico el Todopoderoso. Entonces con la Juan 1:1, nada, es que Juan oye equivocado, sino los que interpretaron ella y ve hermano. No fue el Espíritu Santo, fueron hombres que enseñó así. Pero la Biblia no habla de eso. Ojalá me hablan de Biblia, vende topado veces, porque a tu Biblia le acomodaron así, pero en el griego, de la cual supuestamente se copió tu Biblia, ni lado. Bueno. ¿Quién es el que toma la mano? Apocalipsis capítulo 5, versos 6, 7, 8. El versículo 5 de Apocalipsis 5, uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos más, vea, el Mesías. Oye, pues el Mesías, versículo 7, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono, amalo huepuela en el trono, el Todopoderoso, amala y povio yarra, y taira, otro, al Todopoderoso huepuela en el trono, otro. No, es como te dice tu Biblia, Juan 1:1, ¿ves? ¿Esa? Ay, misericordia, ya esa mía se canta más último comentario, ya, porque... ¿por qué? Otra pregunta, ¿por qué? Porque el Padre le daría la palabra para que enseñe, y bueno, ahí sencillo y te hermano. El Mesías, y que su palabra no es suya, sino que el Padre le ha dado. Papá me es la palabra en el se oí con la palabra ahí pues en 10 más papá me es la palabra Juan capítulo 12 verso 47-50 mi anda Miami y el Mesías y dónde dice el Mesías que él es la palabra
¿Dónde dice yo soy la palabra? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice el Mesías yo soy la Dabar de Juan 1:1? Donde irico a Bueno, eh, mi palabra no es mía, mandamiento no es mío, el Padre me ha dado. Allá Juan 1:14 explica también mi papá, ve la misma ese y naya. Bueno, y Juan 1:3, a ver, por fin, ya, a marcar, a ver, Juan 1:3, por fin hace mísera a la zona de roja, dice, de zapato, o a ver, y queda más, Juan 1:3, era muy, ahí ya estemos ahí, a ver. Bueno, veces ya pongo ahí, ya fui viniendo en mi poco te ahora guajera vagina, cae, a todos los hermanos, ya yo ya de yeto pataco, era muy, ya los bendiciones, hasta mañana, mante.